ejemplar del zorro de abajo, eso que el profesor Sinesio López reflexionaba, es decir, el vínculo del mundo intelectual y académico con la política, ¿no? Ahora, se ha trivializado y banalizado mucho el análisis político también últimamente, tengo yo la impresión, y está muy ad hoc para los medios que son muy precarios y muy mediocres, para decirlo en los términos reales también, ¿no? Y eso cuánto influye también en el debate, es decir, se debate sobre la nimiedad, a veces se debate, se generan falsos debates, además, lo que es perjudicial para poder hablar en serio del país. Pero una reflexión sobre eso, invitando, por cierto, a quienes nos siguen, que si tienen la posibilidad, pues tengan este ejemplar del zorro de abajo. ¿Qué significó en su Sí, momento? sí. Aquí tengo también el volumen ¿no? Pesado No, pero del... es excelente, ¿ah? De verdad que de lo que yo he podido en los últimos tiempos de tener, es una de las mejores cosas que de verdad, por la gente que, bueno, en fin, les lo dejo. Bueno, sí, entonces yo creo que lo importante efectivamente es que regresemos a darnos cuenta que aún una economía creciendo no resuelve los problemas sociales. Una economía creciendo da medios para resolverlos. Es decir, con dinero ¿no? Hay manera de hacer una mejor gestión política, pero no se produce automáticamente. Y eso es lo que hemos visto no solo en los últimos años. Yo sostengo, estoy trabajando sobre eso, ¿no? Que cuando gana Fujimori, coincide la victoria de Fujimori con la victoria del capitalismo mundial, es decir, ¿no es cierto?, la imagen de que no hay alternativa, pues, ¿no? Ya la humanidad encontró un camino, ¿no? Un intelectual importante, ahora un intelectual importante, en ese momento un joven, como Fukuyama, habló del fin de la historia, ¿no es cierto? Y entonces, ese, hemos vivido desde hace 30 años una subordinación del valor de la política, una desvalorización de la política. Y yo creo que ese es un problema muy profundo, no se va a resolver rápido, pero estamos casi como yendo hasta ese extremo, ¿no? De que es lo contrario a lo que Luis Bedoya Reyes dijo hace muchos años en una campaña municipal, ¿no? Cuando le dijo al candidato Grieve del APRA, le dijo, los técnicos se compran, ¿no es cierto? Los que gobiernan son los políticos, los técnicos se compran. Eh, ¿No? El PPC casi ha, digamos, desaparecido, es muy débil, pero los actuales podrían mirar eso y juzgar lo que han hecho durante estos años, ¿no es cierto? Así O sea, es. creo que la revista El Zorro de Abajo es muy importante, este esfuerzo que se ha hecho desde la Universidad de San Marcos para hacer esta edición facsimilar, porque tiene muchas enseñanzas. Y no es que nosotros, ¿no? Los políticos entonces, ¿no? Yo era senador en ese momento, el único periodo en que he sido senador es de 85-90, eh, no es que éramos una maravilla, pero era la sociedad peruana y latinoamericana la que vivía un momento de debate crucial sobre cómo se organizaba. Y entonces era un debate político de ideas que llegaba al público, ¿no? La gente común tomaba partido, pero Así es. pensando, ¿no? Entonces, creo que hay una enorme tarea educativa, pero creo que la edición de esta revista eh, es instructiva, la reedición de esta revista completa es instructiva, porque entonces el subtítulo, Revista de Política y Cultura, mira qué interesante, ¿no? El subtítulo que Carlos Iván, ¿no? le puso a la revista es Revista de Política y Cultura. Es decir, no se trata solo de organizar a los explotados, ¿no? Para que tomen las propiedades de los ricos. Esa fue una visión muy simple, simplísima, Así es. claro, comprensible en el siglo XIX, ¿no? Eh, pero justamente lo que fue interesante es que en ese momento había un debate de ideas sumamente importante ligado a la vida concreta, ¿no? Ujú. Y una sociedad no va a ser una sociedad peruana
no va a progresar si no se abre a ese debate donde el socialismo debe estar presente, pero el socialismo debe estar presente dentro de la democracia. Y Así creo es. que eso es, y para la gente de López Aliaga y ese tipo de grupo es también efectivamente un reto, pues, Ujú. porque ahora, ¿no es cierto?, tienen que dejarse de ese tipo de fraseología vacía que trata de mover sentimientos y debemos ir a una discusión concreta. Ese Ujú. sería, eso sería lo mejor que podría ocurrir y creo que la edición de esta revista de hace 30 años es bien importante y hay que felicitar a quienes la han hecho posible. Sí, sí. No, y esto es bien importante porque, claro, la política tiene que resolver los problemas de la gente. Es decir, si no tiene un vínculo con la realidad, es decir, si no se cotidianiza en términos de su eficiencia, pero a la vez no se discute a profundidad para ir a lo estructural, la verdad es que los episodios que se vienen van a ser iguales y cada vez con protagonistas mucho más avesados, por decirlo de alguna manera. Profesor Sinesio López, para terminar, ¿alguna anotación final que usted quiera hacer o de comentario en general sobre la política o sobre esta magnífica edición del Zorro de Abajo? Bueno, no, felicitar a San Marcos por sacar esta excelente edición. O sea, está haciendo Muy bueno. excelentes ediciones facsimilares. Hizo otra de Sociedad y Política de Aníbal Quijano, excelente también, en fin. Yo creo que eso es importante rescatar. Ahora, yo creo que efectivamente la revista El Zorro de Abajo sale en una coyuntura política e intelectual muy peculiar, ¿no? Que le permitió discutir temas abiertos de política y cultura eh, muy importantes, ¿no? No, primero, digamos, vivíamos una esquizofrenia política, no sé hay que vivíamos el proceso de democrático y violencia, ¿no? Simultáneamente, ¿no? Simultáneamente. Eso, digamos, por un lado. Después, bueno, teníamos la posibilidad de organizar un sistema de partido más o menos importante. O sea, nunca en la historia apareció esa posibilidad de tener tres bloques, tres partidos más o menos, ¿no? Uno de derecha, otro de centro y otro de izquierda, ¿no es cierto? Estuvo IU, estuvo el APRA, ¿no? Y estaba la alianza PPC, digamos, ¿no? Así es. Yo creo que esa configuración de esa época era muy interesante, digamos, ¿no? Era muy interesante, desgraciadamente se falló en consolidarla, si no hubiéramos evitado la crisis de los partidos, de ahí viene, digamos, la crisis, porque no se supo enfrentar diversos temas que habían allí, de violencia, de terrorismo, y también obviamente habían otros temas más graves, que eran lo que estaba pasando en el mundo y lo que pasaba también dentro, el debate sobre la crisis de los países socialistas reales, del marxismo mismo, en fin, ¿no? Eso fue un tema importante, ¿no? Y también, obviamente, nosotros vivimos una época en América Latina, ¿no? De tránsito de un esquema donde toda la izquierda venía postulando, digamos, del paradigma de la revolución pasamos al paradigma de la democracia. En 80, en toda América Latina, la izquierda pasó en el 80 de la apuesta a la revolución a la apuesta a un socialismo democrático, ¿no? Nosotros vivimos eso y hicimos esa apuesta, digamos, ¿no? Ujú, Entonces, ujú. fue una década muy cargada de acontecimientos, digamos, nacionales e internacionales que nos permitió discutir abiertamente eso. O sea, pero el tono que se le dio efectivamente fue un tema, una orientación cultural muy importante, ¿no? Y eso viene un poco de la presencia de la gente que estaba en el Zorro, digamos, ¿no? De Carlos Iván, en primer lugar, que era un poeta además, era un artista, Sí, digamos, sí, ¿no? sí. Es un hombre que escribía con imágenes, era un tipo brillante para escribir, un buen estilo, digamos, ¿no? Y luego estaba, digamos, un grupo de intelectuales, de gente pensada en la cultura, de artistas, ¿no? En fin,
Roberto Miro Quesada, por ejemplo, ¿no? Así es. Entonces estaba digamos, se encargaba de todo eso. Si tú ves el primer número, es más o menos un indicador de lo que viene, ¿no? Y ahí hay un gran debate sobre el Perú que organiza Roberto Miro Quesada, o sea, entonces es en realidad una revista que añoramos, ¿no? Nos gustaría que se volviera a repetir esa experiencia, digamos, ¿no? Y no, no es difícil, yo creo que es un problema de ponerse de acuerdo, quizá entre nosotros, para ver, Sí. bueno, nosotros somos sobrevivientes, ¿no? No, no, Pero pero digamos, valdría la pena hacer el esfuerzo porque de verdad que es útil y eh, necesario, ¿no? O sea, digamos, una de las cosas que nosotros tratamos de hacer aquí todos los días, por ejemplo, hemos decidido, hay mucha gente que me escribe y me dice, gracias, ya bueno que tú invites a los políticos para que les des duro, y digo, ¿qué hago perdiendo mi tiempo? O sea, digamos, lo que hay que hacer es reflexionar sobre qué está pasando y qué está a la base para procurar escenarios de discusión más profunda, porque de eso se trata, pues no vamos a salir. Mientras yo estaba escuchando al profesor Silencio López hablar de Mariátegui, de Aya de la Torre, de, bueno, en fin, de Víctor Andrés García Belaúnde, en fin, y ahora digo, a ver, vamos a repasar un poco los partidos, que el señor Luna Gable, el señor Akiko Fujimori, el señor López Aliaga, o sea, digamos, estamos en una situación bien difícil. Profesor Ames, para terminar, y el aporte a la cultura fue fundamental aquí también del Zorro de Abajo, ¿eh? O sea, de verdad que fue muy, muy importante. Solamente alguna anotación final, profesor Ames, para terminar agradeciéndoles ambos muchísimo, por supuesto, por su tiempo y por su generosidad con sus comentarios esta mañana. Creo que ya estamos en los tiempos finales que nos toca y solo agradecerte por haber hecho el programa sobre el tema de la revista. Evidentemente las elecciones de ayer han jalado la atención y eso es normal, pero sí recalcar que este mito de que lo principal es crecer económicamente es un mito profundamente engañoso que hay que superar en el Perú. El crecimiento es fundamental, sin crecimiento no hay progreso, pero el crecimiento económico no es suficiente para hacer una sociedad justa. Y entonces el cómo haces una sociedad justa es mucho más complicado que hacer crecer la economía, pues. Claro. ¿No es cierto? Hacer crecer la economía significa que partas teniendo capital, trayendo capital. Pero la tarea propia de este tipo de sociedades es pasar de una organización colonial, que ese fue nuestro pasado de siglos, a una organización democrática. Para eso hay que discutir, pero para discutir hay que pensar, hay que estudiar. No puede ser posible, ¿no es cierto?, que los medios pongan al mismo nivel la opinión de la persona que conoce un tema de la persona que no conoce nada, pero que está requintando. Eso es un falso sentido de la igualdad, porque el gran progreso humano es una mezcla de progreso técnico, material, con progreso reflexivo. Y aquí en el Perú no tenemos progreso reflexivo. Esto es un reto de fondo para las universidades, para todos los centros de pensamiento. Entonces creo que el programa puede haber ayudado un poquito a eso y ojalá, y claro, si Sinesio se anima a que nosotros fuimos pues compañeros de Carlos Iván en esto y efectivamente habría que buscar cómo en todo caso las experiencias de nosotros antes de irnos se transmitan mejor a quienes tendrán en sus manos las próximas décadas del Perú. Pero digamos, si hay una forma de hacerlo es esta que ha encontrado el Fondo Editorial de la Universidad de San Marcos. De verdad que yo saludo muchísimo que lo hayan hecho y en eso hay que seguir, porque digamos, como digo aquí a veces hay que conjugar de manera más seguida algunos verbos como el de pensar, ¿no? Ese creo que es en el que más déficit tenemos. Y ojo, voy a terminar solo con una reflexión. Yo creo que los medios han hecho y en general mucho daño al debate, lo han precarizado tremendamente. Hay una tremenda responsabilidad de los medios de habilitar espacios solo para quien
lee las cosas, digamos, o de manera lineal o muy conveniente a lo que los medios quieren expresar y no complejizar el debate, ideologizarlo más, politizar más las cosas en el buen sentido que mejor país nos haría si es que seguimos esa ruta. Profesor Sinesio López, profesor Rolando Ames, ha sido un gusto tenerlos en el programa. Muchas gracias por haber estado, por el trabajo que han hecho antes, que hacen hoy, por supuesto en sus espacios también, y tendremos la posibilidad seguramente de seguir conversando. Muy amables, muchísimas gracias. Bien. Un fuerte abrazo a ambos. Han sido Sinesio López y Rolando Ames que han conversado con nosotros, aprovechando de la aparición de esta edición facsimilar del Zorro de Abajo, que solo tuvo 7 números, que fueron del 85 al 87 de la mano de Carlos Iván de Gregori, junto con Sinesio López y Rolando Ames, que eran los directores asociados, digamos, directores adjuntos, y que generaron, creo yo, uno de los aportes más significativos al debate político y social que tanta falta nos hace por estos días, ¿no? Sería bueno si tienen la posibilidad de conseguir esto en el Fondo Editorial de la Universidad de San Marcos, de verdad que es muy, muy recomendable. Pues bueno, no hay tiempo para más, hemos llegado a la parte final del programa, espero que haya sido de su interés, ojalá de su utilidad. Dios mediante, nos encontramos mañana aquí en No Hay Derecho. Tengan un, si se puede decir, buen día. Síguenos en Facebook, búscanos como IDL Radio y activa las notificaciones para ver No Hay Derecho en vivo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, búscanos como IDL Radio y activa las notificaciones para ver No Hay Derecho en vivo. No hay derecho, no. IDL presentó No Hay Derecho. Un espacio de noticias, análisis, diálogo y opinión.